Noviembre de 2011. Las calles de Leeds se desbordan de lágrimas, mientras un ataúd dorado es escoltado por los Royal Marines. Desde la primera ministra hasta el príncipe Carlos, la élite británica despide a Sir Jimmy Savile, el presentador más querido de la BBC, venerado por todos como un santo en vida. Pero apenas un año después, en octubre de 2012, un documental de la cadena ITV hace pedazos el espejo de la sociedad y destapa una verdad paralizante. El carismático tío de la nación era en realidad uno de los depredadores sexuales más prolíficos y sádicos de la historia humana. Durante más de 40 años, Savile acumuló más de 400 víctimas confirmadas, desde niños de 5 años hasta pacientes de 75, perpetrando sus atrocidades en los mismísimos camerinos de la televisión estatal y en las salas de los hospitales que él financiaba. ¿Cómo pudo un monstruo operar a escala industrial, a plena luz del día, rodeado de autoridades y morir sin pisar jamás una celda? En este análisis profundo, desentrañaremos los 4 pilares psicológicos e institucionales que le permitieron reinar en la más absoluta impunidad. 1. El camuflaje del excentrismo. Su estrafalario personaje televisivo, utilizado para borrar los límites morales. 2. El escudo de la caridad. Donaciones millonarias para comprar el acceso irrestricto a los pabellones médicos más vulnerables. 3. La complicidad institucional. La ceguera voluntaria y el encubrimiento sistemático dentro de la BBC. 4. El grooming nacional. La manipulación de sus amistades con la realeza y el poder político para paralizar a la policía. El monstruo no se escondía en la oscuridad. Sonreía en la pantalla de tu televisor. Para comprender verdaderamente la anatomía del monstruo que fue Jimmy Savile I, debemos desmantelar la ilusión óptica más grande, perversa y exitosa que jamás haya creado a lo largo de su vida su propia apariencia pública. Cuando la sociedad imagina a un depredador sexual, nuestro cerebro, profundamente condicionado por décadas de advertencias policiales, películas de suspenso y el mito del peligro del extraño Stranger Danger, dibuja instintivamente una figura oscura, amenazante y marginal. Imaginamos a un hombre sigiloso que opera estrictamente en las sombras, que evita el contacto visual, que huye de las multitudes y que se esconde de las luces inquisitivas de la sociedad. Jimmy Savile, con una astucia sociopática y calculadora, hizo exactamente lo contrario. Él comprendió una premisa psicológica fundamental: si te escondes en la oscuridad, la gente te buscará con linternas. Pero si te paras directamente bajo el foco más brillante, la luz los cegará. Él no se escondió en las sombras de los callejones de Gran Bretaña. Se bañó en la luz cegadora, incandescente y omnipresente de los focos de los estudios de televisión de la BBC. Visualicemos a Savile en su apogeo absoluto durante las décadas de 1970 y 1980, una época en la que era, sin exagerar, una de las caras más reconocidas del planeta. Era una figura visualmente imposible de ignorar, diseñada meticulosamente para saturar los sentidos. Llevaba el cabello teñido de un rubio platino casi radiactivo, peinado en un estilo de corte de tazón anticuado y perpetuamente desaliñado. Vestía chándales, ropa deportiva de colores fluorescentes brillantes, de texturas plásticas y metálicas, colores que herían la vista, y los usaba incluso en galas formales o cuando se reunía con la realeza británica. Sus manos, que luego se revelarían como instrumentos de pesadilla para cientos de víctimas, estaban adornadas con enormes, pesados y vulgares anillos de oro puro. De su boca siempre colgaba un grueso puro habano, a menudo sin encender, que usaba como un accesorio de utilería para gesticular. Y luego estaba su voz. Hablaba con un acento exagerado del condado de Yorkshire, disparando una avalancha incesante de frases hechas absurdas, ruidos extraños, silbidos y gruñidos cómicos, como now then, bueno, o how's about that then? ¿Qué tal eso? Entonces, a simple vista, Savile no parecía un hombre real. Parecía un dibujo animado grotesco que había cobrado vida a un bufón estridente que se había escapado de un circo. Y esa fue precisamente su arma táctica más letal. En la historia militar de la Primera Guerra Mundial, los barcos utilizaban algo llamado camuflaje disruptivo, Dazzle Camouflage. En lugar de pintarse de gris para fundirse con el mar, se pintaban con patrones geométricos locos y colores contrastantes.
El objetivo no era esconder el barco, sino confundir al enemigo sobre su tamaño, su velocidad y su verdadera dirección. Savile aplicó este mismo principio bélico a la psicología social. Utilizó la excentricidad extrema como su camuflaje disruptivo personal. La cultura británica tiene una larga, profunda y afectuosa tradición de tolerar e incluso celebrar a los excéntricos. Se les percibe como inofensivos, como espíritus libres y rebeldes, que no encajan en las rígidas normas de la sociedad victoriana, pero que aportan color, irreverencia y entretenimiento a un mundo gris. Savile secuestró esta tolerancia cultural y la forjó en un escudo de titanio puro. Al construir un personaje público tan abrumadoramente ridículo, estrafalario y desprovisto de seriedad, logró cortocircuitar por completo el sistema de alarma moral y de detección de amenazas de toda una nación. ¿Por qué funcionaba este camuflaje a la perfección? Porque el cerebro humano sufre de una disonancia cognitiva paralizante cuando intenta conciliar dos imágenes diametralmente opuestas. Las personas simplemente no podían procesar en su mente que el hombre vestido con un chándal rosa chillón que hacía ruidos graciosos con la boca en el programa infantil de los sábados, Jimmy'll Fix It, Jimmy lo arreglará, y que hacía reír a carcajadas a las abuelas en los hospitales, pudiera ser simultáneamente un calculador depredador sexual, un pedófilo en serie y un violador despiadado. La mente del espectador rechazaba la idea por considerarla absurda. Era una píldora demasiado grotesca para tragar. Así que la sociedad británica, de forma colectiva e inconsciente, eligió creer en la caricatura inofensiva. Este camuflaje psicológico le permitió a Savile hacer algo absolutamente aterrador y sin precedentes en la historia del crimen: probar los límites físicos y morales, boundary testing, a plena luz del día y frente a las cámaras de la televisión nacional. Si revisamos hoy en día los archivos de video de sus presentaciones en Top of the Pops, el programa musical más visto e influyente del Reino Unido que él presentaba frente a una audiencia en vivo de adolescentes extasiadas, las imágenes son retrospectivamente repugnantes y perturbadoras. Con la lente de la verdad actual podemos ver al depredador cazando en vivo. Se puede ver a Savile acercándose de manera agresiva a las adolescentes del público. Se le ve poniendo sus brazos alrededor de sus cinturas con demasiada fuerza y posesividad, oliendo su cabello frente a las cámaras, besándoles el cuello, o haciendo comentarios con un doble sentido sexual innegable y turbio, directamente a los micrófonos en vivo, que se transmitían a millones de micrófonos, a hogares. Hacía bromas inquietantes y dominantes sobre las jóvenes que lo rodeaban, tratándolas como su propiedad personal en el set. Imaginemos esto: si un hombre común vestido con un traje de oficina gris hubiera hecho exactamente eso en la calle, en un autobús o en un entorno laboral normal, habría sido confrontado, abofeteado o arrestado inmediatamente por acoso. Las alarmas de cualquier persona normal habrían sonado a todo volumen. Pero cuando Jimmy Savile lo hacía, la reacción del público en el estudio, de los curtidos camarógrafos, de los productores de la BBC e incluso de los padres de las niñas que miraban desde casa, era reírse de manera nerviosa e incómoda. Se creó entonces, como mecanismo de defensa colectivo, la frase más peligrosa, tóxica y encubridora en toda la historia de la televisión británica: "Oh, bueno, es que Jimmy siempre es así. That's just Jimmy being Jimmy". Analicemos la letalidad de esa simple frase. Esas 7 palabras fueron el pase libre definitivo hacia la impunidad absoluta. Cada vez que Savile cruzaba una línea moral imperdonable, cada vez que invadía el espacio personal o cruzaba un límite físico con una menor, en los pasillos de la televisión, el entorno adulto que debía proteger a esas niñas racionalizaba el enorme abuso de forma automática. Lo etiquetaban y lo archivaban en la categoría de excentricidad inofensiva del mundo del espectáculo. Él reeducó sistemáticamente a los ejecutivos de la BBC y al público británico en general para que aceptaran su comportamiento altamente invasivo, controlador y sexualizado como parte intrínseca de su espectáculo. Al comportarse deliberadamente como un tonto, al jugar el papel del loco del pueblo a escala nacional, Savile desactivó el escrutinio crítico de las autoridades, de sus colegas y de la prensa. Nadie sospecha que el bufón de la corte esté escondiendo los cadáveres. La gente asume instintivamente que alguien con secretos tan inenarrables, oscuros y monstruosos intentaría pasar desapercibido. Intentaría ser ordinario, ser un hombre gris entre la multitud. Savile, con su brillante, retorcida e implacable inteligencia depredadora,
Entendió que la mejor manera de ocultar un secreto del tamaño de una montaña era hacer tanto ruido visual, verbal y auditivo que absolutamente nadie pudiera concentrarse en lo que estaban haciendo sus manos debajo de la mesa. Él no se escondió de las cámaras. Al contrario, secuestró el poder de los medios masivos de comunicación y usó el resplandor de los focos para cegar permanentemente la brújula moral de toda la nación británica. Convirtió su propia rareza estética y conductual en una fortaleza inexpugnable en un campo de fuerza que rebotaba cualquier acusación. De este modo estableció el primer y más sólido pilar de un imperio del mal que duraría más de 4 décadas sin recibir un solo rasguño legal. Pero la excentricidad era solo la colorida fachada del edificio del terror. La televisión le daba acceso al público general, pero para acceder físicamente en privado y sin supervisión a sus víctimas más desprotegidas, rotas y marginadas, Savile necesitaba algo mucho más poderoso que un chándal fluorescente y un contreces puro. Necesitaba un pase VIP para cruzar las puertas cerradas de la sociedad. Necesitaba convertirse en un santo salvador. Y sabía exactamente con qué moneda comprar esa santidad. Si la apariencia estrafalaria y el comportamiento excéntrico de Jimmy Savile funcionaron como una capa de invisibilidad que confundía a las masas frente a las cámaras de televisión, su faceta filantrópica fue el arma de destrucción masiva, que le permitió operar en las sombras. En la psique humana pocas cosas son tan sagradas e incuestionables como la caridad. Históricamente asumimos que quien entrega su tiempo, su energía y su riqueza para ayudar a los enfermos, a los huérfanos y a los desvalidos, debe poseer por definición un alma noble. En psicología, este sesgo cognitivo se conoce como el efecto Halo Effect, la tendencia a basar nuestra evaluación global de una persona en una sola característica o acción positiva. Savile no solo entendió el efecto Halo, lo industrializó, lo militarizó y lo convirtió en el escudo de titanio más impenetrable de la historia criminal moderna. Durante su vida, Jimmy Savile recaudó una cifra astronómica estimada en más de 40 millones de libras esterlinas, equivalente a cientos de millones en la actualidad para diversas causas benéficas. Corrió más de 200 maratones, organizó teletones maratónicos, sacudió alcancías en las calles y movilizó a la nación entera para donar. A los ojos del público británico y de la prensa, él era el máximo exponente del altruismo, un hombre que había sacrificado su vida personal y su tiempo libre para construir alas enteras de hospitales y centros de atención. Por este motivo fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. O.B. Fue nombrado Caballero Sir por la reina Isabel II y recibió el título de Caballero Comendador de la Orden de San Gregorio Magno por el mismísimo Papa Juan Pablo. Pero si desgarramos esta majestuosa fachada de santidad con el bisturí de la perfilación criminal, la verdad que emerge es de una crudeza insoportable. Savile no era un filántropo. Era un cazador que estaba pagando por su coto de caza. Su caridad no era un acto de amor, sino una transacción comercial diabólicamente calculada. Estaba comprando con dinero en efectivo el acceso irrestricto a las poblaciones más vulnerables, rotas y silenciadas del Reino Unido. Para entender la mecánica de esta transacción, debemos observar el contexto del Sistema Nacional de Salud británico NHS durante las décadas de 1970 y 1980. Los hospitales públicos y las instituciones psiquiátricas sufrían de una falta de financiación crónica. Los directores de los hospitales estaban desesperados por obtener recursos para camas, equipos médicos y renovaciones. En medio de esta precariedad aparecía Jimmy Savile como un salvador caído del cielo agitando un cheque por valor de cientos de miles de libras. Ante semejante inyección de capital, los administradores hospitalarios, deslumbrados por el dinero y por el prestigio de tener a la mayor estrella de la televisión nacional apoyando su institución, cometieron el pecado más grande de todos. Le entregaron a Savile el control total. Le dieron algo que ningún civil, por muy rico o famoso que sea, debería poseer en un entorno médico. Le entregaron las llaves, literal y metafóricamente. El caso del Hospital Stoke Mandeville es el ejemplo más aterrador de esta dinámica. Savile recaudó millones para construir la Unidad Nacional de Lesiones Espinales. A cambio de esta proeza de recaudación, las autoridades del hospital le otorgaron privilegios de acceso que desafían toda lógica y protocolo de seguridad. A Savile se le dio su propio juego de llaves de las instalaciones.
Se le asignó una habitación privada dentro del hospital, una residencia personal en el corazón de un recinto médico. Con estas llaves en su bolsillo, Saville tenía la libertad absoluta de deambular por los pasillos estériles y silenciosos a las 2, 3 o 4 de la madrugada cuando el personal de seguridad era mínimo y los pacientes estaban dormidos. Y no buscaba a cualquier paciente. Su instinto depredador lo guiaba hacia las salas de pediatría, hacia las habitaciones de niños y adolescentes que estaban postrados en cama paralizados por lesiones de columna, enyesados, medicados o recuperándose de cirugías invasivas. Niños que literalmente no podían correr, no podían defenderse y no podían gritar sin que él les tapara la boca. Transformó un santuario de sanación en su burdel privado. Pero la audacia sociopática de Saville no se detuvo en los hospitales generales. Apuntó aún más alto en la escala de la vulnerabilidad. Apuntó a Broadmoor. El Hospital Broadmoor es un hospital psiquiátrico de alta seguridad, el lugar donde el Reino Unido encierra a algunos de sus criminales más peligrosos, pero también a pacientes con enfermedades mentales profundas y severas. Es una fortaleza impenetrable. Sin embargo, gracias a su influencia política y su estatus de filántropo nacional, el gobierno británico nombró a Jimmy Saville como director de un grupo de trabajo para mejorar la gestión de Broadmoor. Le entregaron un juego de llaves maestras de máxima seguridad. Podía entrar a las salas de mujeres, a los pabellones de aislamiento, a las habitaciones de pacientes que estaban fuertemente sedados o que sufrían de esquizofrenia severa. Saville sabía perfectamente lo que estaba haciendo en el ecosistema de la credibilidad humana. La palabra de un paciente psiquiátrico, institucionalizado, vale absolutamente cero. Si una joven internada en Broadmoor bajo el efecto de fuertes antipsicóticos se atrevía a decirle a una enfermera que el señor de la televisión entró en mi habitación anoche y me atacó, la respuesta del sistema era automática y demoledora. Es solo un delirio de tu enfermedad. Sir Jimmy es un santo, él está aquí para ayudarnos. Saville eligió sistemáticamente escenarios donde sus víctimas carecían por completo de agencia, voz y credibilidad. Orfanatos, reformatorios, unidades de cuidados intensivos y manicomios, y el personal médico y de enfermería. No veían nada. Por supuesto que veían. Los testimonios y las investigaciones posteriores a su muerte revelaron que decenas de enfermeras, camilleros y médicos subalternos notaban cosas extrañas. Veían a Saville merodeando en las salas de niñas a oscuras. Veían a las jóvenes llorando después de que él se iba. Pero cuando intentaban reportarlo a sus superiores, se topaban con un muro de contención institucional de hormigón armado. El mensaje desde la dirección de los hospitales era claro y amenazante. No muerdas la mano que nos da de comer. No muerdas la mano que nos da de comer. Si cuestionaban a Jimmy Saville, corrían el riesgo de perder la financiación millonaria que mantenía el hospital a flote, y quien hiciera la acusación perdería su empleo y su carrera. El dinero que Saville donó era en la práctica dinero de sangre, blood money. Era el soborno definitivo pagado por adelantado para silenciar la conciencia de toda la cadena de mando médica. El escudo de la caridad hizo a Saville intocable. Si alguien se atrevía a murmurar una acusación en su contra, la opinión pública y los medios de comunicación lo destruirían. La defensa se escribía sola. ¿Cómo te atreves a acusar de algo tan monstruoso al hombre que acaba de donar 5 millones de libras para los niños con cáncer? ¿Cómo puedes dudar del hombre que fue condecorado por el Papa y la reina Jimmy? Saville no fue un filántropo que cometió errores. Fue un depredador en la cúspide de la cadena alimenticia que ejecutó la operación logística de acceso infantil más brillante, macabra y exitosa de la historia moderna, comprando las llaves del infierno con el dinero de las donaciones de la misma gente a la que estaba engañando. Si el excentrismo fue el camuflaje visual de Jimmy Saville, y la caridad fue su pase VIP hacia las víctimas más vulnerables, su cuartel general, la fortaleza inexpugnable desde donde orquestó su imperio del terror a escala industrial, fue la Conjunto de Starenco, British Broadcasting Corporation, la BBC. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos comprender qué significaba la BBC en el Reino Unido durante las décadas de 1970 y 1980. No era simplemente un canal de televisión. Era la voz oficial de la nación, una institución casi sagrada, financiada por los impuestos de los ciudadanos y reverenciada globalmente por su integridad periodística y sus valores morales. Era la tía de la nación, Auntie Beeb, y dentro de los laberínticos pasillos de esta venerable institución, Jimmy Saville
operaba el coto de caza de pedofilia más grande y descarado de Europa. ¿Cómo es matemáticamente posible que un hombre abuse de cientos de menores de edad en los camerinos, pasillos y estudios de una cadena de televisión nacional, rodeado de cientos de empleados sin que nadie lo detenga durante 40 años? Respuesta: no reside en una gran conspiración satánica o en un culto secreto en las sombras. La respuesta es mucho más banal, burocrática y aterradora. En psicología organizacional y sociología, este fenómeno letal se conoce como ceguera voluntaria, willful blindness. La ceguera voluntaria ocurre cuando los individuos dentro de una institución tienen acceso a información sobre un daño o un peligro inminente, pero eligen activamente ignorarla, no investigarla y no denunciarla porque enfrentarse a la verdad supondría un costo personal, profesional o institucional demasiado alto. En el caso de la BBC y Jimmy Savile, la ceguera voluntaria no fue un accidente. Fue la política corporativa no escrita. Viajemos al ecosistema tóxico de la televisión británica de esa época. Era un club de hombres profundamente jerárquico, sexista y regido por una regla de oro inquebrantable. El talento, las estrellas, era intocable. Savile no era solo un empleado. Era un dios del rating. Presentaba Top of the Pops, el programa musical que dictaba la cultura juvenil. Y Jimmy'll Fix It. Jimmy lo arreglará, un programa familiar donde, en una ironía macabra, los padres enviaban por correo a sus propios hijos para que Savile cumpliera sus sueños en televisión nacional. Él generaba audiencias de más de 20 millones de espectadores cada semana. Era, en términos corporativos, la gallina de los huevos de oro. Y cuando una corporación adora a la gallina de los huevos de oro, está dispuesta a barrer cualquier cantidad de estiércol bajo la alfombra para mantenerla produciendo. Los camerinos de Savile en el centro televisivo de la BBC Television Centre eran su dominio privado, un agujero negro donde las reglas del mundo exterior se suspendían. Las investigaciones posteriores, en particular el demoledor informe Dame Janet Smith, revelaron una verdad nauseabunda. Todo el mundo lo sabía, o al menos todo el mundo sospechaba lo suficiente como para haber intervenido. El abuso de Savile no era un secreto bien guardado. Era un secreto a voces, an open secret. Imaginemos la escena rutinaria: docenas de chicas adolescentes fanáticas que hacían fila afuera de los estudios para ver a sus bandas favoritas eran habitualmente seleccionadas por los asistentes de Savile e invitadas a pasar a su camerino privado para conocer a Jimmy. Los maquilladores veían entrar a niñas de 13 o 14 años y salir llorando con la ropa desaliñada. Los camarógrafos presenciaban cómo las manoseaba en los pasillos oscuros. Los productores subalternos escuchaban los rumores, las quejas ahogadas y las advertencias entre el personal femenino. Nunca te quedes a solas en un ascensor con Jimmy. No dejes que tu hija se acerque a su camerino. Incluso en el circuito de la comedia británica y en los tabloides se hacían chistes velados sobre el apetito de Savile por las niñas pequeñas. Si la evidencia era tan abrumadora y el comportamiento tan descarado, ¿por qué nadie, ni un solo empleado en 4 décadas, presentó una denuncia formal a la policía o detuvo la grabación de un programa? Aquí es donde la complicidad institucional revela su rostro más cobarde. La maquinaria del silencio funcionaba a través de 3 engranajes de miedo paralizante. El miedo a la destrucción profesional. Para un asistente de cámara, una maquilladora o un joven productor, denunciar a Jimmy Savile equivalía a un suicidio profesional instantáneo. Si ibas a la gerencia superior a quejarte del presentador estrella, la gerencia no iba a despedir a la estrella que generaba millones de libras. Te iban a despedir a ti por causar problemas, por ser difícil o por difamar a un caballero del Imperio Británico. El sistema te aplastaría como a un insecto. La dilución de la responsabilidad. El efecto espectador. A escala corporativa. Cuando todos en un edificio saben que algo malo está pasando, la responsabilidad psicológica se diluye. El productor piensa: si esto fuera realmente tan grave, la gerencia ya habría hecho algo. La gerencia piensa: si esto fuera un delito real, la policía ya habría intervenido. Y la policía piensa: si este hombre está en la BBC todos los días y es amigo de la primera ministra, no podemos tocarlo sin pruebas irrefutables. Todos miran hacia otro lado, asumiendo que es el trabajo de alguien más detener al monstruo. La tiranía de la reputación de la marca. Para los altos ejecutivos de la BBC, la reputación de la cadena era su religión. Admitir que habían albergado, financiado y promovido a un pedófilo en serie durante décadas
habría destruido la confianza del público en la institución. Así que eligieron la salida fácil, la gestión de relaciones públicas. Protegieron la marca por encima de los cuerpos traumatizados de cientos de niños. La BBC no inventó los oscuros impulsos de Jimmy Savile. Él ya era un depredador antes de entrar en sus estudios. Pero lo que la BBC hizo fue infinitamente peor. Le proporcionó la infraestructura logística perfecta para cazar. Le dio una plataforma que atraía a los niños hacia él como un imán gigantesco. Le otorgó el estatus de autoridad incuestionable que paralizaba a sus víctimas. Y construyó un muro de silencio burocrático que bloqueaba los gritos de auxilio. En el tribunal de la historia, el crimen de Jimmy Savile fue la violación física y psicológica de los menores. Pero el crimen de la institución fue la traición absoluta. Un depredador solo puede sobrevivir en la naturaleza si el ecosistema se lo permite. Y durante 40 años, la BBC no fue una cadena de televisión. Fue el ecosistema perfecto, ciego, sordo y mudo que alimentó al monstruo más grande de Gran Bretaña. Hasta ahora hemos analizado las herramientas físicas y logísticas de Jimmy Savile, su ropa estrafalaria, su dinero de caridad y los pasillos ciegos de la BBC. Pero para mantener una operación de abuso sexual a escala industrial durante 40 años, sin ser arrestado, jamás se requiere algo mucho más profundo y siniestro que la simple oportunidad. Se requiere un dominio absoluto de la psicología de masas. Savile no solo engañó a sus víctimas, hipnotizó a todo el Reino Unido. Para entender la verdadera magnitud de su tiranía psicológica, debemos diseccionar los 4 pilares maestros que utilizó para paralizar a una nación de más de 60 millones de habitantes y convertirla en su cómplice involuntaria. El grooming a escala nacional. El tío de Gran Bretaña. En criminología, el término grooming, embaucamiento o preparación, describe el proceso metódico mediante el cual un depredador sexual se gana la confianza de un niño y de su familia para aislar a la víctima y normalizar el abuso. Generalmente, el grooming es un proceso íntimo de uno a uno. La genialidad maquiavélica de Jimmy Savile fue elevar este proceso a un nivel macrosociológico. Él no solo preparó a los niños, hizo un grooming a toda la sociedad británica. A través de sus programas de televisión, especialmente Jim'll Fix It, se posicionó como el tío Jimmy, una figura de autoridad benevolente y mágica que concedía deseos. Al lograr que los padres confiaran ciegamente en él, eliminó la primera y más importante línea de defensa de cualquier niño. Las madres y los padres cegados por la devoción televisiva literalmente empujaban a sus hijos hacia él, agradecidos de que una estrella tan grande les prestara atención. Savile entendió que si logras que los adultos te perciban como un santo, los niños quedarán totalmente desarmados. Si el niño intentaba quejarse de un toque inapropiado, su cerebro infantil colapsaba ante la contradicción. ¿Cómo puede ser malo el tío Jimmy si mis padres lo adoran? Savile secuestró la brújula moral de las familias, convirtiendo el cariño del público en el grillete de sus víctimas. El abismo del poder de clase. La palabra de un caballero contra la de un huérfano. Gran Bretaña es una sociedad profundamente estratificada donde la clase social, el acento y el estatus dictan históricamente el nivel de credibilidad de una persona. Savile explotó esta brecha con una crueldad quirúrgica. Por un lado, él era Sir Jimmy Savile, caballero del Imperio Británico, oficial de la Orden del Imperio Británico, OBE, millonario amigo de la realeza y estrella nacional. Por el otro lado, ¿quiénes eran sus presas favoritas? No atacaba a las hijas de los directivos de la BBC, ni a los hijos de los políticos. Sus cotos de caza eran los hogares de acogida, care homes, los orfanatos, los reformatorios para jóvenes con problemas, los hospitales psiquiátricos y las adolescentes de clase trabajadora que se agolpaban a las afueras de los estudios. Eligió a las personas con menos capital social del país. Jóvenes fugadas de casa, niños sin padres, niñas etiquetadas por el sistema como problemáticas o delincuentes. Esta asimetría de poder era su póliza de seguro de vida. Savile sabía perfectamente cómo funcionaba el sistema judicial y policial. Si una niña de 14 años proveniente de un hogar roto y con antecedentes de rebeldía entraba a una comisaría para acusar a un caballero de la reina de violación, ¿a quién iba a creerle el sargento de guardia? El sistema está diseñado para ...
proteger a la élite y aplastar a los marginados. La palabra de un huérfano contra la de Sir Jimmy no era una batalla legal, era un suicidio social para la víctima. Él no necesitaba silenciarlos por la fuerza. El propio peso del clasismo británico los amordazaba. La red de intimidación pasiva. La sombra de la corona y el parlamento. Un depredador común amenaza a sus víctimas con violencia física. Un depredador de élite amenaza a todo el sistema judicial con sus contactos en su agenda telefónica. Jimmy Savile no necesitaba entrar a una estación de policía y amenazar a un detective para que cerrara una investigación incipiente. Utilizaba lo que podemos llamar intimidación pasiva. Savile se aseguró de que todos, desde el ciudadano de a pie hasta el inspector jefe de la policía local, supieran exactamente con quién se codeaba. Pasaba fines de semana en Chequers, la residencia de campo de los primeros ministros, tomando el té con Margaret Thatcher, a quien asesoraba en relaciones públicas. Era confidente cercano, amigo personal y consejero no oficial del príncipe Carlos y la princesa Diana. Tenía línea directa con las altas esferas del Palacio de Buckingham y del número 10 de Downing Street. Cuando un policía de rango medio en Yorkshire o Londres recibía un rumor o una queja sobre el comportamiento de Savile, el terror burocrático lo paralizaba. Investigar a Savile significaba husmear en la vida del amigo íntimo del futuro rey de Inglaterra y de la primera ministra de Hierro. Significaría arruinar su propia carrera policial si la investigación no resultaba en una condena hermética. La sola exhibición de su red de poder era suficiente para crear un campo de fuerza repelente alrededor de sus crímenes. Él irradiaba inmunidad, el mito del celibato, la asexualidad como coartada. Uno de los mayores misterios públicos sobre Savile, durante su vida, era su estado civil. ¿Cómo podía un hombre soltero en sus 40, 50 y 60 años, inmensamente rico y famoso, no tener jamás una pareja pública, una esposa o siquiera un escándalo romántico en los tabloides sensacionalistas sin despertar sospechas de que ocultaba una doble vida desviada? La respuesta es que Savile construyó activamente el mito de su propia asexualidad. Cuando los periodistas le preguntaban por qué nunca se había casado, él respondía con su habitual encanto excéntrico: «Estoy casado con mi trabajo y con el público». O «Las mujeres son demasiado problemáticas. Prefiero vivir solo y dedicar mi tiempo a los niños enfermos». Esta fachada de celibato voluntario fue una obra maestra de manipulación narrativa. Al declararse asexuado o desinteresado en las relaciones románticas adultas, castró cualquier percepción pública de él como un ser sexual. Si el público no lo veía como un hombre con impulsos sexuales, era infinitamente más difícil para el cerebro colectivo dar el salto imaginativo y visualizarlo como un depredador sexual perverso. La sociedad compró la historia del solterón excéntrico y trabajador que simplemente no tenía tiempo para el amor porque estaba demasiado ocupado salvando vidas y haciendo televisión. Detrás de esta conveniente cortina de humo de castidad pública, operaba sin descanso su insaciable apetito pedófilo. Al descifrar estos 4 secretos, la ilusión óptica se desvanece por completo. Jimmy Savile no engañó a la nación por accidente ni porque el público fuera estúpido. La engañó porque aplicó una ingeniería social devastadora. Fusionó la confianza televisiva, el clasismo brutal, la intimidación política y una falsa santidad asexual para construir la jaula perfecta, una prisión sin barrotes de la que ninguna de sus cientos de víctimas pudo escapar mientras él estuvo vivo. Detrás de la deslumbrante sonrisa televisiva, de los estrafalarios chándales fluorescentes, del humo de su omnipresente puro y de las ruidosas, casi mesiánicas campañas de recaudación de fondos de Jimmy Savile, existe un vasto, gélido insondable océano de dolor humano. Al analizar los crímenes de los depredadores en serie más prolíficos de la historia, los documentales, los medios de comunicación y la sociedad en general, a menudo cometen un error imperdonable. Se centran de manera casi obsesiva en la psique del monstruo, en su astucia y en su red de poder, relegando a quienes sufrieron sus actos a ser meros números en un frío expediente policial o sombras sin rostro en una línea de tiempo. Pero la verdadera dimensión del horror en el caso Savile, la auténtica tragedia que manchó para siempre el alma del Reino Unido, no puede entenderse sin descender al abismo psicológico absoluto en el que fueron arrojadas, empujadas sin el mono, encerradas sus más de 400 víctimas confirmadas.
Personas reales con infancias destruidas cuyas vidas fueron devoradas por la maquinaria del entretenimiento británico. Estas no fueron simplemente víctimas de abuso sexual, lo cual ya es de por sí una de las experiencias más devastadoras que puede soportar un ser humano. Fueron víctimas de lo que en la psicología clínica avanzada se denomina trauma de traición betrayal. Trauma amplificado en este caso a una escala de trauma institucional y social. La teoría del trauma de traición postula que el daño psicológico es infinitamente más profundo, destructivo y duradero cuando la persona figura de autoridad o institución de la que dependes absolutamente para tu supervivencia, cuidado, protección es exactamente la misma entidad que abusa de ti. En el caso de Jimmy Savile, esta dinámica macabra se elevó a un nivel casi apocalíptico para la psique infantil. Para dimensionar esta atrocidad debemos ponernos en la piel de sus víctimas predilectas. Imaginemos la tortura mental, la disonancia cognitiva destructiva que experimenta una niña de 12 años vulnerable y asustada postrada en una cama del hospital Stoke Mandeville. Está inmovilizada por un corsé de yeso debido a una grave lesión de columna, o quizás es una adolescente huérfana internada en el reformatorio de Duncroft. Desde que tiene uso de razón la sociedad entera, los presentadores de noticias, las enfermeras que le ajustan los vendajes, e incluso sus propios padres, le han dicho incesantemente que Jimmy Savile es un ángel enviado por Dios. Le han enseñado que es un héroe nacional altruista, un sir condecorado por la reina, un hombre mágico que dona su preciado tiempo y su inmensa fortuna para arreglarlo todo y curar a los niños enfermos. Cuando ese mismo ángel intocable entra en su habitación de hospital en la oscuridad asfixiante de la madrugada, cuando cierra la puerta con su llave maestra, le tapa la boca con sus manos frías y llenas de anillos de oro para ahogar sus gritos y abusa violentamente de ella mientras está físicamente incapacitada para oír la mente de la niña. No solo sufre el trauma físico del asalto, su mente se fractura a nivel estructural. El cerebro infantil en pleno desarrollo carece por completo de las herramientas cognitivas para procesar una contradicción tan monstruosa y monumental. La lógica de la víctima colapsa en un bucle de autodestrucción. Si todos los adultos buenos de este país, si las enfermeras y mis padres aman a este hombre con locura, y este hombre me está haciendo cosas horribles y asquerosas que me causan dolor, entonces el monstruo no puede ser él. El problema debo ser yo. Yo debo ser mala. Yo debo merecer este castigo. El abuso calculado de Savile no solo violaba y profanaba sus cuerpos, reescribía su sentido básico de la realidad, inyectándoles en las venas una culpa profunda, tóxica y paralizante que las acompañaría durante décadas. Pero el tormento real, el verdadero descenso a los círculos más oscuros del infierno dantesco, apenas comenzaba a la mañana siguiente, cuando estas víctimas, reuniendo las últimas reservas de su valentía infantil, intentaban romper el silencio para pedir auxilio. Nos encontramos aquí ante la construcción y el funcionamiento impecable de lo que llamaremos el Tribunal del Silencio. Un sistema de luz de gas gaslighting masivo e institucionalizado que aplastó como una aplanadora cualquier intento de corralas. Búsqueda de justicia durante 40 asfixiantes años. Cuando una víctima reunía el valor sobrehumano para articular lo indecible, no se enfrentaba a la negación de un solo hombre malvado, Nando Seporto. Se estrellaba de frente contra la furia protectora y la negación sistémica de toda una nación que se negaba a ver caer a su ídolo. Pensemos en los testimonios reales y desgarradores que finalmente lograron salir a la luz después de su muerte. Analicemos la primera capa del Tribunal del Silencio, la familia y el entorno cercano. Cuando algunas de estas adolescentes, llorando y temblando, intentaron confesarles los abusos a sus propias madres, la respuesta fue a menudo una segunda traición. Muchas madres, completamente cegadas por el fanatismo televisivo, el efecto Halo y la adoración cultural hacia las celebridades, se negaron a creerles. Hubo casos documentados de madres que abofetearon a sus hijas, las llamaron mentirosas sucias, o las castigaron severamente por atreverse a inventar calumnias asquerosas sobre el buen tío Jimmy, el hombre que tanto ayuda a los pobres. El lavado de cerebro mediático era tan potente que los padres preferían dudar de la sangre de su sangre, antes que dudar de la imagen proyectada en la pantalla de su televisor. La segunda capa del Tribunal del Silencio era aún más siniestra: las instituciones médicas y educativas. Cuando los pacientes psiquiátricos en el Hospital Broadmoor o las niñas paralizadas en Stoke Mandeville
Lograron susurrar reportes de los tocamientos al personal de enfermería o a los médicos de guardia. El instinto de preservación institucional se activó. Los administradores de los hospitales, aterrorizados de provocar un escándalo que ofendiera a Savile y les hiciera perder las millonarias donaciones que mantenían sus salas abiertas, utilizaron el poder mismo de la psiquiatría y la medicina para silenciar a las víctimas. Las diagnosticaban en sus historiales clínicos como histéricas fabricadoras de historias o buscadoras de atención. Peor aún, como revelaron las investigaciones posteriores en los recintos psiquiátricos, les aumentaban deliberadamente las dosis de fuertes medicamentos sedantes para mantenerlas dóciles y calladas, o las encerraban en celdas de aislamiento. Les decían en la cara con la fría autoridad de una bata blanca: estás imaginando cosas por tu enfermedad. Tienes mucha suerte de que un hombre tan importante, rico y bondadoso te dedique un minuto de su tiempo. Sé agradecida y cállate. Y finalmente, el muro de contención definitivo: las autoridades policiales. A lo largo de las décadas de los 70, 80 y 90, hubo episodios excepcionales donde jóvenes extremadamente valientes lograron esquivar a los directores de sus orfanatos y llegaron físicamente al mostrador de una comisaría de policía para presentar una denuncia formal por agresión sexual contra la estrella de la BBC. ¿Cuál fue la respuesta del Estado soberano? Una brutal revictimización. Se encontraron con policías de escritorio que se burlaban de ellas abiertamente, sargentos que las miraban de arriba abajo y les decían que dejaran de hacer perder el tiempo a la policía, catalogándolas como adolescentes rebeldes que solo buscan un minuto de fama. Los pocos investigadores que tomaron nota rápidamente cerraban los expedientes y los archivaban en sótanos polvorientos, operando bajo la premisa clasista y tácita de que la palabra de una joven de clase baja sin recursos no valía absolutamente nada frente a la reputación de un caballero comendador del Imperio Británico que jugaba al golf con el jefe de policía. Para cualquier ser humano, sufrir una violación es una experiencia que destroza el alma en 1000 pedazos. Pero reunir el coraje desesperado para pedir ayuda y descubrir que el oficial de policía, el médico juramentado, tu maestra e incluso tu propia madre te miran a los ojos, te dicen que eres una mentirosa y te castigan por hablar, eso no es solo un trauma. Es una aniquilación psicológica total. Es el descubrimiento más oscuro, frío y solitario que puede hacer una persona en su vida: darse cuenta de que el sistema no está roto por accidente, sino que está funcionando a la perfección, exactamente como fue diseñado, para proteger al hombre rico y poderoso que te viola y para triturarte a ti. Darse cuenta de que estás absoluta y aterradoramente sola en el universo. Esta orfandad sistémica obligó a cientos de personas a vivir encerradas en prisiones de máxima seguridad de su propia mente, condenadas a un silencio sepulcral durante 40 años. Se vieron forzadas a la tortura sádica de ver cómo el rostro del monstruo que las destruyó sonreía constantemente desde las portadas de todas las revistas. Presentaba los programas más populares en horario de máxima audiencia familiar de la tortura serviente. BBC cenaba íntimamente con la familia real británica y era condecorado con medallas por el Papa en el Vaticano. Tuvieron que soportar año tras año, Navidad tras Navidad, cómo el país entero recaudaba fondos en su nombre y cantaba sus alabanzas. Cada vez que el público británico aplaudía a Jimmy Savile, cada vez que una multitud reía con sus chistes en televisión, era una nueva bofetada violenta en el rostro de cada una de sus cientos de víctimas. Era la sociedad entera gritándoles al unísono: él importa, él es valioso, y ustedes no son absolutamente nada. El verdadero perturbador e imborrable legado de dolor en este caso no es solamente lo que Jimmy Savile hizo con sus manos en los camerinos insonorizados de la televisión o en las oscuras salas de hospital a medianoche. El verdadero trauma, la herida mortal infligida a la humanidad, es que este sociópata logró que el Reino Unido entero, con sus instituciones, sus medios y sus ciudadanos, se convirtiera voluntariamente en el guardia de seguridad privado de su coto de caza, obligando a cientos de víctimas invisibles a tragar sangre y cargar con el secreto más sucio de toda una nación. Esperaron en la sombra hasta que sus infancias se esfumaron y sus cabellos se volvieron blancos, aguardando una justicia terrenal que, mientras el monstruo respiró el mismo aire que ellas, de manera trágica e imperdonable, jamás llegó.
El 29 de octubre de 2011, en la opulencia y el silencio de su lujoso ático en Leeds, Jimmy Savile exhaló su último aliento a la edad de 84 años. Y aquí es donde la historia nos obliga a tragar la píldora más amarga, venenosa e indigesta de todas. Él ganó. En el tablero de ajedrez de la vida real, donde esperamos desesperadamente que el bien triunfe sobre el mal y que los monstruos paguen por sus pecados terrenales, Savile ejecutó el jaque mate perfecto contra la moralidad humana. Murió siendo un hombre libre e inmensamente rico, aclamado globalmente como un excéntrico filántropo, luciendo su título de Caballero del Imperio Británico, y siendo llorado por millones de ciudadanos desde la clase trabajadora hasta los pasillos del Palacio de Buckingham. Se fue a la tumba sin haber pasado un solo segundo de su vida esposado o sentado en el banquillo de los acusados. Consiguió la victoria definitiva de la sociopatía, burló al sistema hasta el último latido de su corazón. Sin embargo, la muerte, ese abismo inexorable que Savile no pudo sobornar con donaciones hospitalarias ni silenciar con abogados de la BBC, se convirtió paradójicamente en la única llave capaz de abrir las puertas de su infierno privado. Una vez que el monstruo yacía inerte bajo 3 metros de tierra, y concreto el campo de terror psicológico que irradiaba, comenzó a disiparse. El miedo visceral que paralizaba a sus víctimas, el miedo a su poder destructivo, a sus conexiones políticas y a su maquinaria de difamación, se evaporó junto con él. Y entonces el dique de contención que el Tribunal del Silencio había sostenido durante 40 años, finalmente se resquebrajó y colapsó con un estruendo ensordecedor. En octubre de 2012, apenas un año después de su majestuoso funeral de Estado no oficial, la cadena rival ITV emitió el documental investigativo Exposure: The Other Side of Jimmy Savile. La otra cara de Jimmy Savile fue el detonante de una explosión nuclear a nivel sociológico. A partir de esa emisión, las voces aisladas en la oscuridad se convirtieron en un coro abrumador. Una 10-50 cientos de víctimas comenzaron a llamar a las líneas de emergencia de la policía. Ya no eran niñas problemáticas o pacientes psiquiátricos delirantes. Eran adultos hombres y mujeres cuyas vidas habían sido marcadas a fuego por el mismo depredador. La Policía Metropolitana de Londres lanzó la Operación Yewtree, una de las investigaciones criminales más grandes en la historia del Reino Unido. Solo para confirmar lo impensable, Jimmy Savile había perpetrado abusos sexuales sin precedentes a lo largo de 6 décadas. El recuento oficial y escalofriante de la policía y las organizaciones de protección infantil documentó más de 400 víctimas con delitos que iban desde el acoso hasta la violación sistemática de menores de hasta 5 años de edad, cometidos en más de 28 hospitales, en orfanatos, en escuelas y en los estudios de televisión financiados por los contribuyentes. La reacción inmediata de las instituciones británicas fue un espectáculo de pánico corporativo, hipocresía y desesperación absoluta. Al darse cuenta de que el ídolo dorado que habían adorado estaba hecho de putrefacción, el Estado y las corporaciones recurrieron a una práctica tan antigua como el Imperio Romano, la damnatio memoriae, la condena de la memoria. Consiste en borrar cualquier rastro físico de la existencia de un traidor o un monstruo para fingir que nunca existió. Fue una purga frenética ejecutada en la oscuridad de la noche para evadir las cámaras. Las fundaciones benéficas que llevaban su nombre fueron clausuradas y reestructuradas de inmediato. Las placas conmemorativas en los hospitales de Stoke Mandeville y Broadmoor, que antes se exhibían con orgullo, fueron arrancadas de las paredes con taladros y palancas. Los carteles de las calles que habían sido nombradas en su honor fueron desatornillados. La BBC, atrapada en la mayor crisis de credibilidad de su historia centenaria, se vio obligada a emitir disculpas públicas, humillantes, instaurar comisiones de investigación multimillonarias y purgar sus archivos visuales. Pero el símbolo más potente y grotesco de esta justicia póstuma y desesperada fue la destrucción de su propia tumba. Savile, con su habitual narcisismo desmedido, había exigido ser enterrado en un ángulo de 45 grados para poder ver el mar. Y su familia había erigido una lápida monumental gigantesca y ostentosa que llevaba grabada su frase más cínica: "It was good while it lasted". Cuando la verdad estalló, esa lápida se convirtió en el blanco de la ira de una nación engañada. Antes de que pudiera ser destrozada por turbas enfurecidas, la familia de Savile, en un acto de rendición absoluta, ordenó que la lápida fuera retirada a escondidas en medio de la noche. Pero no solo la quitaron, la enviaron a un triturador industrial
para que fuera reducida a polvo y escombros, y luego arrojada a un vertedero de basura anónimo. Querían asegurarse de que no quedara ni un solo fragmento que pudiera ser utilizado como un santuario macabro, o como un monumento a la vergüenza nacional. El lugar de descanso del caballero del imperio se convirtió en un parche de tierra plana y sin nombre. A primera vista, esta erradicación total podría parecer una forma de justicia kármica. Podríamos sentir un fugaz y oscuro consuelo al ver cómo el legado del monstruo es pulverizado y arrojado a la basura. Pero si analizamos este fenómeno con la lente fría de la psicología social, nos damos cuenta de que destruir estatuas de bronce y lápidas de piedra no equivale a hacer justicia. Es en realidad un acto de cobardía colectiva. Es el intento desesperado de una sociedad por limpiar la escena del crimen, para no tener que mirar sus propias huellas dactilares. La caída póstuma de Jimmy Savile es en su esencia más pura el espejo roto de la sociedad. Cuando contemplamos los fragmentos de ese espejo en el suelo, la imagen que nos devuelve no es solo la de un pedófilo con un chándal excéntrico y un puro en la boca. La imagen que vemos es la de nosotros mismos. Vemos a una sociedad que está profundamente intoxicada por la cultura de la celebridad, dispuesta a perdonar cualquier atrocidad siempre y cuando el perpetrador nos entretenga y nos haga reír. Vemos a un sistema de clases clasista y elitista que instintivamente le otorga el beneficio de la duda a un hombre rico con un título nobiliario, mientras desecha sin piedad la palabra de los niños huérfanos, los enfermos mentales y los pobres. Vemos instituciones, corporaciones mediáticas y sistemas de salud que priorizan fanáticamente la protección de su marca, sus relaciones públicas y su financiación, por encima de la seguridad física y mental de los seres humanos más vulnerables que juraron proteger. Jimmy Savile no fue un alienígena que descendió de una nave espacial para aterrorizar a Gran Bretaña. Él no creó el sistema. Él fue el parásito perfecto que evolucionó para explotar las debilidades fatales del organismo anfitrión. El monstruo no construyó el pedestal desde el cual cazaba a sus presas. Fuimos nosotros, el público, los medios y las autoridades quienes apilamos los ladrillos de su fama, quienes le entregamos las llaves de los hospitales en nombre de la caridad, y quienes miramos voluntariamente hacia otro lado, porque era más fácil aplaudir al payaso de la televisión que escuchar el llanto ahogado en el camerino de al lado. La justicia póstuma no existe para las víctimas. Es solo un analgésico burocrático para la conciencia de los vivos. El caso de Jimmy Savile no concluye con la demolición de su tumba, sino con una advertencia perpetua y escalofriante para las generaciones futuras. Los verdaderos monstruos casi nunca se esconden en la oscuridad de los callejones. A menudo están parados en el centro del escenario, rodeados de luces brillantes, sosteniendo un micrófono, haciendo obras de caridad y esperando pacientemente a que nosotros con nuestra adoración ciega les demos permiso para destruir. El caso de Jimmy Savile no es simplemente una reliquia macabra del pasado televisivo británico. Es una advertencia perpetua, un faro rojo, parpadeando en la oscuridad de nuestra cultura contemporánea. A lo largo de este análisis hemos desmantelado la anatomía de una impunidad perfecta. Hemos visto cómo la excentricidad fue su camuflaje, cómo la caridad millonaria fue la moneda con la que compró a sus víctimas, y cómo instituciones venerables como la BBC y el sistema de salud británico se convirtieron en cómplices, silenciosos para proteger su propia reputación y sus balances financieros. Si hay una lección gélida y definitiva que debemos extraer de los escombros de este escándalo, es la destrucción del mito del monstruo de los cuentos de hadas. Nos han condicionado para creer que el mal absoluto se esconde en callejones oscuros vistiendo ropas raídas y rehuyendo la mirada pública. Pero la realidad es infinitamente más aterradora. Los depredadores más prolíficos, letales y exitosos de la historia humana no se esconden bajo tu cama. Se paran frente a ti bajo la luz más brillante del escenario. Te hacen reír, presentan tus programas favoritos, abrazan a los políticos, se toman fotos con la realeza y donan fortunas a los hospitales. El mal no sobrevive escondiéndose de la sociedad. Sobrevive secuestrando nuestras mejores virtudes, nuestra compasión, nuestra confianza y nuestra reverencia por la caridad, y usándolas como un escudo impenetrable. Mientras sigamos confundiendo la fama, el dinero y la santidad fabricada con la verdadera integridad moral, siempre habrá un nuevo Jimmy Savile, listo para sonreír a la cámara,
mientras devora a los más vulnerables en la oscuridad del camerino. Hemos llegado al final de este perturbador viaje a través de la psicología de la manipulación masiva y la complicidad institucional. Pero este análisis no está completo sin tu voz. El Tribunal del Silencio ha sido destruido, y ahora el estrado es tuyo. Quiero que vayas a la caja de comentarios y me respondas con total brutalidad y honestidad a estas dos preguntas. 1. ¿Crees que un monstruo del nivel de Jimmy Savile podría operar hoy en día durante 40 años sin ser descubierto? ¿O crees que la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales hace imposible que las instituciones encubran algo tan nandes exantres, gigantesco 2? En el tribunal de la historia, ¿quién crees que tiene más sangre en sus manos, Jimmy Savile por cometer los crímenes, o los directores de la BBC, los médicos y los policías que miraron hacia otro lado para no perder dinero y prestigio? Déjame tus respuestas aquí abajo. Estaré leyendo, debatiendo y fijando los comentarios que aporten las reflexiones psicológicas y sociales más agudas. Si este documental te ha hecho cuestionar la forma en que idolatramos ciegamente a las celebridades y valoras este tipo de periodismo de investigación, que va mucho más allá del morbo barato para exponer las verdaderas fallas de nuestro sistema, destroza el botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que el algoritmo no te oculte nuestros próximos análisis profundos sobre el lado más oscuro de la sociedad y la mente humana. Comparte este video con esa persona que siempre defiende a los famosos con el argumento de pero mira cuánto dinero donan a la caridad. Y recuérdales que a veces el cheque más grande es solo el precio de un silencio muy oscuro. Mantengan los ojos abiertos, cuestionen a sus ídolos y nos vemos en el próximo caso.